naciones, haciendo discípulos hasta que alcancen la madurez en Él, inspirados a una vida de obediencia por la palabra de Dios y fortalecidos por medio de su Espíritu Santo. Esperamos la segunda gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos impulsa a llevar una vida santa y a serle fiel en todo su servicio. Nos complace crecer juntos en el nombre del Señor y que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Filipenses capítulo 1. Y de este capítulo 1 vamos a leer los 4 primeros versículos. Y voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 4. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos, capítulo 1, 2 versículos del 1 al 4. Amén. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y juntos en 4. Siempre en todas mis oraciones, orando con gozo por todos vosotros. Amén. Oremos. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en tu casa, en tu día. Señor, oramos por aquellas personas que están en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por el problema bélico que se ha presentado en Rusia y Ucrania. Señor, usted tiene el control porque usted creó esos países y también creó a esos seres humanos. Señor, que ellos mediante tu palabra puedan llegar al conocimiento de ella y puedan tomar decisiones correctas y acertadas para la mejor conducción de este problema bélico. Y oramos también por la paz de nuestro país, el Ecuador, que está sufriendo una arremetida producto de las drogas. Están provocando muchas personas muertas diariamente en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Oramos también por aquellas personas que están enfermas, que están atravesando dolencias en sus cuerpos. Oramos por el hermano Rafael Rendón, que tu mano de gracia esté sobre él, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. De la misma manera oramos por su esposa, que le siga dando la fortaleza para poder seguir al lado de él.
familia y dándote las gracias por la recuperación que estás dando en su salud. Y oramos por aquellas personas que han perdido seres queridos, amigos, familiares, que tú les des la paz y la fortaleza que cada uno de ellos necesitan en estas situaciones. Señor, oramos también para que cada uno de nosotros podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu palabra. Y Señor, continúe con nosotros siendo el invitado especial, el invitado de honor. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta preciosa mañana adoremos a Dios el Hijo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Con el cántico, por la mañana yo dirijo mi alabanza, himno número 26. Por eso cantamos el himno número 27, El placer de mi alma. Gracias.
La alabanza de esta mañana es el Dios que tengo yo. El corazón, para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Rogando con gozo por todos. Rogando con gozo por todos, escuchemos con atención y reverencia.
Una revista dedicada a publicar artículos relacionados con la psicología. Se reportaron los resultados de una larga encuesta. Esta revista había pedido a sus suscriptores, y mire el número de suscriptores que tenía esta revista, 50,000. Y entonces esta revista le pide a estos personajes que den respuesta a una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo puede una persona encontrar felicidad? Muchísimas respuestas llegaron de todos los países con los diferentes puntos de vista de los encuestados. Las personas de un contexto social más bajo típicamente incluyeron ganar la lotería como una vía segura de encontrar felicidad. Las personas con mayor ingreso económico respondieron de forma similar, diciendo que necesitaban aún más cosas que todavía no habían adquirido. Las personas, y varias de ellas encuestadas, estaban también, muchas de ellas, confundidas. ¿Y por qué estaban confundidos algunos? No sabían lo que querían. No tenían idea de cómo definir lo que es la felicidad o cómo obtenerla. Y ellos también pidieron un consejo. De hecho, un hombre escribió: he enumerado las razones por las cuales creo yo que soy feliz. Y él manda una lista y les dice: por favor, confírmela. Y no es de sorprenderse entonces que la mayoría de los encuestados, y prácticamente cualquier persona que encuentre usted en la calle, va a definir su felicidad en base a lo que les pasa a ellos. Y permítanme algunos ejemplos que este encuestado dio y que quería que le calificaran su respuesta. Y para él, la felicidad se encontraba en lo que le pasa a su familia y amigos, en lo que les pasa a sus inversiones, en lo que les pasa a su salud. Todas estas respuestas para esta persona era lo que le traía felicidad. Lo que le pasa en su trabajo, lo que le pasa a sus sueños y planes. En otras palabras, la felicidad estaba ligada a las circunstancias de la vida. Y es exactamente por esta razón por la cual la felicidad no puede ser garantizada, o al menos mantenida por mucho tiempo. Se convierte en ese elemento escurridizo de la vida, la cual toda la humanidad ha estado persiguiendo desde el principio de la historia de la humanidad. La mayoría de las personas, si son honestas y admitieran que la felicidad todavía no la han encontrado y que todavía la están persiguiendo, es posible leer la carta de Pablo a los Filipenses sin mencionar su contagioso espíritu de verdadera felicidad. Una mejor palabra sería gozo. Pablo usará esa palabra bastante seguido en la carta que escribe a los hermanos en Filipos. Pero es necesario saber que el gozo es distinto a la felicidad. El gozo es más profundo. Así es. Y vamos a hacer una pequeña diferencia. La felicidad depende de las circunstancias, como acabamos de ver. Pero el gozo depende de las convicciones personales. Pablo tenía todas las razones para sentirse de cualquier forma
menos gozoso. Sí, menos gozoso. Él está bajo arresto domiciliario, donde guardias romanos rotaban día y noche, literalmente esposados a este ya mayor apóstol Pablo. Pablo no está escribiendo desde una cabaña en la playa donde vive una vida fácil y tranquila. Pablo está pasando por momentos difíciles y peligrosos. A través de esta carta que él escribe, él demostrará por medio de su testimonio y también sus enseñanzas qué es lo que se requiere para superar las circunstancias actuales y convertirse en un creyente genuinamente gozoso. La carta a los Filipenses es una carta al regocijo, ya que esta es una carta que nos invita a tener gozo y esperanza aún en tiempos difíciles por lo que estamos atravesando hoy. Permítanme primeramente conocer algo del contexto de la carta a los Filipenses. Vamos a ver rápidamente unos 6 puntos que me van a servir de base para dar una idea clara del contexto de esta carta a los Filipenses. Rápidamente. Número 1. La carta a los Filipenses forma parte junto a Efesios, Colosenses y Filemón de las llamadas cartas o epístolas carcelarias. Es decir, que fueron escritas por el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado. Y permítanme leer Filipenses capítulo 1, voy a leer versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 1, voy a leer el versículo 12 y 13. Amén. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que, ¿qué cosa dice ahí? Que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces aquí vamos a comprobar que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión, desde una cárcel. Número 2. La carta a los Filipenses fue escrita aproximadamente entre los años 50 y 60 después de Cristo. Número 3. Filipos era una provincia romana que se encontraba ubicada en la región de Europa llamada Macedonia, en el lugar donde actualmente está ubicada Grecia, y fue fundada por Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Número 4. La iglesia de Filipos fue la primera que fundó el apóstol Pablo en Europa, guiado por una visión de Dios de un varón macedonio que les pedía que vinieran a ayudarles. Y vamos a ver rápidamente esta situación de este macedonio. Y vamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 16, para leer los versículos del 6 al 10. Vamos a ver esta visión de este personaje macedonio para que Pablo, en lugar de irse a 2 sitios que él quería ir, el Espíritu Santo le impide y lo dirige hacia este sitio. Y vamos a leer Hechos capítulo 16, los versículos del 6 al 10 que voy a leer. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No pudo ir allá. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió.
Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces, aquí está lo que ocurre cuando Dios direcciona y el siervo obedece. Miren, hermanos, el Espíritu es otra manera de referirse al Espíritu Santo, como dice ahí el versículo 6. El Espíritu Santo cerró la puerta 2 veces a Pablo, de manera que él se preguntaba qué dirección geográfica debía tomar para anunciar el Evangelio. Si ya me prohibiste ir a estos 2 sitios, ¿qué voy a hacer? Luego, en el versículo 9, Pablo se le da una dirección definitiva y él y sus acompañantes obedientemente viajaron a Macedonia. Número 5. La primera persona que se convirtió a Cristo en Europa, o sea, aquí en Filipos, una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia, y luego toda su familia. Y vamos rápidamente a Hechos 16, 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice Pablo, nos obligó a quedarnos. Cuando Dios toca el corazón de una persona, se vuelve generosa. Aquí esta mujer está obligándolos a ellos a que se queden en su casa, únicamente para atenderlos. Número 6. La carta a la iglesia en Filipos fue enviada para darles ánimo, esperanza y paz en un momento de aflicción y de un futuro desconocido por lo que ellos estaban atravesando. Y voy a leer Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Miren, hermanos, el apóstol Pablo escribió esta carta en un momento complicado de su vida, para una iglesia que también estaba enfrentando persecuciones y dificultades. Es por eso que en ellas podemos encontrar, en esta carta, consejos muy importantes para enfrentar un nuevo año en tiempos complicados como los que estamos viviendo, como lo que nos está tocando vivir, tanto a nivel mundial, la invasión de Rusia a Croacia, a nivel local, la delincuencia, asesinatos y drogas, en la sociedad, la corrupción y complicaciones en nuestra propia vida. Veamos algunos de los consejos que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y el primer consejo que encontramos en esta carta es desarrollar una verdadera vida de oración. Y Filipenses, vámonos al capítulo 1, versículos 3 al 5, para desarrollar nuestro primer punto: desarrollar una verdadera vida de oración. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice Pablo, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba preso y no podía cambiar sus propios medios esa situación. Él no podía hacer nada. La aprovechó para desarrollar su vida de oración. Así es. Y eso le permitió tener un corazón agradecido y lleno de gozo, aún en esas dificultades por las que él estaba atravesando. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar muchas cosas de nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestro país o en el mundo. Hay circunstancias que enfrentamos que están fuera de nuestro control, pero hay algo que nosotros sí podemos hacer, y eso es orar. Orar. Más tarde, cuando terminemos este mensaje, vamos a pasar un video. Debemos orar como lo hacía Pablo, dando gracias y rogando con gozo, pero la pregunta es, ¿qué significa rogar con gozo? ¿Qué significa rogar con gozo? Significa orar no enfocado en los problemas, sino en el poder, en la felicidad y en el amor de nuestro Dios. Pablo conocía muy bien el poder de la oración. El poder que tiene la oración es de intercesión. Y vamos a ver rápidamente Romanos 15:30. Romanos 15:30, que es esta carta, también la escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, y él está diciendo aquí: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo está pidiendo que los hermanos en Roma también oren por él. Demasiado a menudo vemos en la oración en un tiempo de solar, de reflexión o de presentar peticiones a Dios. Siempre hacemos de esta manera. Pero aquí Pablo insta a los creyentes a unirse a su lucha mediante la oración. La oración es un arma que forma parte de la armadura de todo creyente al interceder por otros. La oración tiene poder para abrirnos oportunidades de bendición para nuestra vida y para la expansión del reino de Dios también. Y permítanme leer de la otra carta que Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 4, el versículo 3. Pablo, escribiendo a los hermanos en Colosa, en el capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El aspecto central de la vida de Pablo fue anunciar a otros a Cristo mediante la explicación, la predicación de ese maravilloso misterio que dice aquí, las buenas nuevas de salvación, el misterio del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y entonces Pablo pide oración a la iglesia para que oren, para que tenga el poder suficiente para poder predicar el misterio, el Evangelio. Número 2, segundo consejo que podemos encontrar en esta carta de Filipenses, capítulo 1. Voy a leer versículos 6 y 7 para desarrollar este segundo consejo, que es ser pacientes. Dios nunca deja nada a medias. Ser paciente, Dios nunca deja nada a medias. Y voy a leer Filipenses 1, 6 y 7. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz. Él muere en la cruz en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar en la cruz. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él, cuando aceptamos la salvación. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos más semejantes a Cristo. Pablo estaba plenamente seguro que el proceso de Dios en la vida de los hermanos en la iglesia de Filipos sería completo, pues el Señor todo lo que comienza lo termina. Y entonces aquí vemos también qué es el día de Jesucristo. El versículo 6, el día de Jesucristo. ¿Qué será esto? Bueno, es el día cuando Cristo venga por su iglesia, por aquellos que estén vivos en ese momento y por aquellos que han muerto en Cristo, es decir, aquellas personas que murieron habiendo puesto en Cristo su esperanza y su fe. Y voy a leer primera carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica, capítulo 4, voy a leer los versículos del 15 al 17. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el orden. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, esto significa para nosotros que el proceso de Dios en nuestra vida se llevará a cabo hasta el último día de nuestra vida, o hasta que Cristo venga por nosotros. Todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestras prioridades y en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, siempre vamos a estar presentes para Dios. Podemos ver que no es un proceso de reparación, sino un proceso de perfeccionamiento. Eso es lo que hace Dios en nosotros todos los días. Un proceso de perfeccionamiento, pues reparar algo es dejarlo como estaba, pero perfeccionarlo es mejorarlo aún de su estado inicial. Y eso es lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17. ¿Qué es lo que hace el Señor en nosotros cuando llegamos a Él? No nos repara, nos perfecciona, Y la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa obra de perfeccionamiento se llama proceso. Y aunque muchas veces el proceso de Dios en nuestra vida puede ser difícil y doloroso, vale la pena, pues nos fortalece espiritualmente, nos hace crecer en fe y nos purifica, aunque sea doloroso. Y la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, primera epístola de Pedro, al final de la Biblia, capítulo 5, el versículo 10.
Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis gozado y están felices, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os, ¿qué va a hacer? Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así es, hermano. Perfeccione, perfeccione. Cuando sufrimos, sentimos a veces como que el dolor nunca terminará. Y así muchas veces nos hemos sentido. Cuando estamos en sufrimiento, en aflicciones, sentimos muchas veces como que el dolor y la aflicción nunca va a terminar. Y Pedro les muestra a esos cristianos fieles la perspectiva más amplia. En comparación, dice, con la eternidad, su sufrimiento durará solo, ¿qué dice ahí? Un poco de tiempo. Versículo 10 que acabamos de leer. En comparación con lo que vamos a obtener en la parte celestial, cualquier situación que estemos atravesando hoy solo será un poco de tiempo, nada más, nada más. Tercer consejo que encontramos aquí en Filipenses: necesitamos crecer en amor y en conocimiento de la palabra de Dios. Y voy a leer los versículos 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Amén. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más. ¿En qué cosa? En ciencia y en todo conocimiento, pero es el amor, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así es, hermano, verdaderamente la iglesia en Filipos era una iglesia que tenía amor por Pablo, amaba tanto a Pablo. Ellos fueron los únicos que le ayudaron en sus necesidades, enviando ayuda cuando él se fue para continuar su viaje misionero. La iglesia de Filipos fue la que le mandó la ayuda económica. Y voy a leer Filipenses capítulo 4, versículos 14 y 16. Filipenses capítulo 4, versículos 14 y 16. Sin embargo, dice Pablo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, le está diciendo a estos hermanos en Filipos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahí le está diciendo, ninguna iglesia me ayudó, solo ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez. ¿Para qué? Necesidad. Esa es la iglesia de Filipos. Esa, una iglesia que da, pero da porque ama a Dios y porque ama a Pablo. Entonces, y él mismo dice, fue la única iglesia que me dio y me mandó cuando ya estaba en Tesalónica para mis necesidades. Pablo no solamente quería que ellos fueran una iglesia llena de amor, sino llena de amor con conocimiento, porque eso dice el versículo que acabamos de leer, con conocimiento, es decir, no quería, el versículo 13, él no quería que ellos fueran una iglesia con un amor ciego, no,
pues él conocía los peligros del amor sin conocimiento. Y eso pasa muchas veces cuando las personas que están en una edad adolescente se enamoran con el corazón. Y ese amor con el corazón es ciego. Entonces Pablo no quería ese tipo de amor de estos hermanos, sino quería un amor con conocimiento. Un amor con conocimiento, así es. El versículo de Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, Filipenses 1:9, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué cosa? En ciencia y en todo conocimiento. No un amor ciego, un amor con conocimiento. Ese es el que pide Pablo de los hermanos. Y hablando de conocimiento, vamos a ampliar esta idea con Isaías 5:13. Isaías 5:13. Mire a dónde nos lleva este análisis. En el Antiguo Testamento. ¿Ya lo tienen ahí? Isaías capítulo 5, el versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. Exactamente. La palabra que vemos en el versículo 9 de Filipenses, ciencia y conocimiento, en el original griego significa literalmente conocimiento preciso. Conocimiento preciso, lo que dice Filipenses 1:9. Conocimiento y ciencia significa conocimiento preciso y discernimiento pleno. Es decir, nos brindan la capacidad para reconocer la diferencia en nuestra vida de lo que agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Lo que nos edifica y lo que nos destruye. Lo que nos conviene y lo que no es bueno para nuestras vidas. Por eso Pablo les decía a los hermanos en Filipos que desarrollen su conocimiento. Un amor con conocimiento. Y eso es lo que un cristiano evangélico debe desarrollar. El amor tiene que estar lleno de conocimiento para no amar aquello que Dios aborrece y no amar aquellas cosas que nos destruyen. Tenemos que reconocer que muchos cristianos terminaron el año 2021 llenos de dolor en su corazón, con sus matrimonios destruidos, con sus familias divididas, por haber amado lo que no conviene, por amar lo que Dios aborrece. Tenemos que reconocer que la religión está basada en amor de Dios, pero sin conocimiento, como le ocurrió al pueblo judío. Bueno, veamos lo que le ocurrió al pueblo judío, un amor sin conocimiento. Romanos 10:1. Romanos 10:1. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10 y versículo 1. Vamos a ver lo que pasó al pueblo judío teniendo gran amor, pero sin conocimiento. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y el 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, al conocimiento. Romanos 10:1 y 2. Da testimonio Pablo de que estos hermanos tienen celo de Dios, correcto, pero no conforme a ciencia, no tienen conocimiento. No podemos negar que muchas de las personas que conocemos, amigos, familiares, que pertenecen a una religión, tienen amor por Dios. Tienen amor por Dios, claro que sí. Hablan cosas lindas de Dios, claro que sí. Pero por falta de conocimiento de la palabra del Señor, por amor a sus tradiciones,
por amor a lo que sus padres y abuelos enseñaron, por amor a sus ritos y costumbres, rechazan a Cristo y rechazan su salvación por su desconocimiento. Yo soy apostólico y romano y moriré apostólico y romano. Los judíos amaban su ayo, o sea, es decir, su ley. Y vamos rápidamente a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, capítulo 3, el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo, hermano, que aparece aquí, es como la supervisión de un tutor. Un tutor que le daba a un niño. Ese era, o como, poniéndolo en palabras más sencillas, el ayo sería una enfermera que está a tiempo completo con esa persona. No necesitamos más este tipo de supervisor ahora, hermano. No necesitamos más. La ley nos muestra la necesidad de salvación. Nos muestra la necesidad de salvación. La ley, porque la ley le dice: no robes, no hurtes, no adulteres, no forniques. Eso que dice la ley. Pero la gracia de Dios nos provee la salvación. La ley no, la ley solo te dice esto no, esto va, esto no va, esto va, pero no te dice nada más. En cambio, la gracia nos da la salvación. Por ese amor a la ley no les permitió reconocer a Cristo. Amaron el ayo, amaron la ley y menospreciaron a Jesús y por eso lo crucificaron. Cuarto consejo: no te desanimes, aunque no lo comprendas. Dios siempre tiene un propósito. Cuarto consejo: no te desanimes, aunque no lo comprendas ahora. Dios siempre tiene un propósito. Filipenses 1, 12 al 14. Filipenses 1, capítulo 12 al 14. Amén. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Miren cómo Dios utiliza esta situación por la que está atravesando Pablo en beneficio del Evangelio. El objetivo de Pablo al enviar esta carta a la iglesia en Filipos era animarlos para darles esperanza aún en medio de las pruebas que estaban enfrentando ellos. Y lo hizo con su propósito de darles su propio testimonio aún en las situaciones difíciles que le habían sucedido a él. Dios tenía un propósito bueno en él. Tenemos que comprender que cuando Pablo dice las cosas que me han sucedido, no solamente se refiere a estar encarcelado, sino a todo lo que había tenido que enfrentar y sufrir en su ministerio apostólico. Y Pablo le molestaba que los falsos maestros habían impresionado y engañado a los corintios. Por lo tanto, tuvo que recobrar su credibilidad y autoridad, refiriéndose a las dificultades que tuvo que enfrentar en el servicio de Cristo, porque estaban difamándolo y él lógicamente se va a defender. Y vamos a leer segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, 23 al 28. Amén. Y comienza Pablo este versículo con unas preguntas.
son ministros de Cristo, como si estuvieran locos, hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes. Aquí comienza la lista de todo lo que Pablo hace y sufrió. En trabajos más abundantes y azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de toda esa serie de sufrimientos, lo más importante para Pablo que era la preocupación por las iglesias, por las iglesias. El apóstol Pablo reconoció que todo lo que le había sucedido tenía un propósito de Dios para el progreso del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Y voy a leer Filipenses 1:12. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta palabra progreso en el original es la palabra griega prokope, con K, prokope, la cual literalmente significa cortar hacia adelante, cortar hacia adelante. Es decir, abrir camino en medio de los obstáculos. Abrir camino en medio de los obstáculos. Así es. Podemos decir entonces que el Señor transformó los obstáculos que enfrentó Pablo en oportunidades para que crezca el Evangelio. Y voy a leer Filipenses 1:14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con mis obstáculos, con mis dificultades, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Así es, hermano. Cuando hablamos de Cristo sin temor, somos fieles a Él. En las situaciones difíciles, animamos a otros que hagan lo mismo. Anime a otros con la manera en que usted vive, sin palabras. Usted puede animar a otros. Y recuerden, las dificultades, dice Pablo, son para el progreso del Evangelio. Así es. En la mañana, aquí en la ciudad de Guayaquil, prácticamente amaneció casi toda la noche lloviendo. En el sector donde yo vivo están haciendo una reestructuración urbana, diríamos así, están cambiando muchas cosas en el piso, en la calle, sacaron toda la carpeta de cemento y todo eso. Y yo me levanto temprano y abro la puerta y veo la calle toda llena de agua. Y ya estaba yo vestido. Yo digo, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, sácate las medias de los zapatos, arremángate el pantalón para arriba y coge una zapatilla y sale en zapatilla. Y le dije a mis hijos igual. Bueno, uno de ellos se vino a meter acá. Yo me terminé de arreglar aquí, por ejemplo. Entonces teníamos dificultades en salir.
no podíamos casi salir. Y mi esposa también estaba un poco desorientada por la situación. Y un hermano me manda un mensaje y lo veo. ¿Y sabe qué decía el mensaje? El día viernes de la semana pasada le diagnosticaron cáncer al colon a David Ogallo. ¿Quién es David Ogallo? La Biblia dice, el que presenta el programa en la BBL, la Biblia dice con David Ogallo. Y yo le digo a él, nosotros tenemos que sacarnos los zapatos, ir en zapatillas, nos enrodamos, y miren, muchas veces creemos que nuestras dificultades, que nuestras aflicciones son mayores que cualquier cosa. Pero hay cosas mayores. Y uno dice, ¿cómo es posible que un hermano que tiene un ministerio fructífero, que predica la Biblia como debe de ser, profundidad bíblica, le esté sucediendo esto? Dice Pablo, las aflicciones que me han sucedido van a redundar para el progreso del Evangelio. Dios tiene su propósito, Dios sabe qué va a hacer ahí, pero algo bueno tiene que haber ahí. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana, hermanos? Hermanos, ¿quiere tener usted gozo en su vida? ¿Realmente desea gozo? Si eso es lo que usted desea en su vida, hermano, desarrolle una verdadera vida de oración. Sea paciente. Dios nunca deja nada a medias. Necesita crecer en amor y en conocimiento de la palabra de Dios. No se desanime. Aunque no lo comprenda, Dios siempre tiene un propósito. Nosotros igualmente tenemos que confiar que en nuestra vida el Señor cambiará nuestros obstáculos, nuestras dificultades, nuestros problemas en oportunidades de bendición y de salvación para otros y para nuestras familias. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Tenga presente, hermanos, que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en que sus propósitos se cumplan en nosotros. Note asimismo que esta promesa no es para todos, es solo para los que amamos a Dios y formamos parte de sus planes divinos. Hermanos, no permitamos que el desánimo llene nuestros corazones. Debemos confiar en las promesas de Dios, en su amor, en su fe, en su fidelidad, para poder estar seguros que aunque no lo comprendamos, el Señor tiene un propósito bueno, aún en las situaciones difíciles que estamos viviendo hoy. Dios no espera que lo comprendamos, Él espera que le creamos. Él espera que le creamos. Amén. Qué maravillosa ha sido la palabra de Dios para cada uno de nosotros.
Jesús también lo dijo, y estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y que ese gozo sea cumplido. ¿Cuándo se cumple? Cuando venga el Señor a nuestras vidas. Estamos caminando en el Espíritu en este mes de febrero. Y en el mes de febrero, ¿qué teníamos? Gozo. Así que, amados hermanos, las aflicciones, las angustias, las necesidades, seguimos con el gozo que nos da el Señor. Cantemos el himno número 179. El himno número 179 que lleva como título: Oh Cristo, nuestra roca aquí. Recuerdo que la vida en Cristo es una vida de peregrinación, es una vida de protección y es una vida de dirección. Himno número 179, Oh Cristo, nuestra roca aquí. Vemos como la iglesia se está fortaleciendo, se está edificando a través de la oración. Y es el momento de que la iglesia de Alianza Redimidos también ore por este sector. Pedimos a nuestro pastor Samuel Villavicencio para que nos dirija en oración. Vamos a orar por la iglesia en Ucrania, los hermanos de la iglesia cristiana evangélica de Ucrania. Está pidiendo a nivel mundial que todas las iglesias se unan en oración, así que vamos a orar. Pongámonos de pie, hermanos, a clamar por esta situación. Ahora son ellos. No sabemos si en algún momento nos pasará a nosotros lo mismo. Señor, aquí está tu iglesia unida, clamando por esta situación de este país de Ucrania. En este país también hay muchos cristianos evangélicos que te aman y que están sufriendo esta situación muy difícil, donde han muerto ya algunos hermanos de nuestra fe. Señor, oramos que tú los protejas, los cuides y que tu gracia esté sobre cada uno de nosotros y cada uno de ellos.
Señor, oramos para que tú proveas los medios que ellos necesitan para poder estar predicando tu palabra aún en medio de esas dificultades, como lo hizo Pablo. Pablo estaba preso, pero sin embargo utilizó esa prisión para evangelizar al ejército romano. De la misma manera, Señor, oramos para que ellos direccionen esta dificultad en bendiciones para tu reino. Oramos, Señor, para que tú los mantengas firmes, fieles en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar, pongámonos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva, eficaz, penetra nuestras mentes, nuestros corazones. Hemos estudiado el capítulo 1 de Filipenses, en donde entendemos que la felicidad y el gozo no es lo mismo. Pablo tenía gozo aún en medio de las prisiones, porque el gozo no depende de las circunstancias en las que estamos viviendo. El gozo lo da Dios aún en las dificultades para poder servir y ser de bendición a otros. Gracias te damos, Padre, por tu palabra y por tu gracia también con los hermanos en el conflicto que tienen con Rusia, Ucrania. Señor, que tu gracia, tu paz, tu provisión esté con ellos. Sabemos que están ahorita en unos búnkers que tienen unos 17 metros debajo de la tierra. Y hay muchos de esos allá en ese país. Ayúdanos, Señor, a poder permanecerte fiel, sin temor, porque la iglesia, aunque esté en esos búnkeres, está viva, viva para predicar tu palabra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.